Compartir pantalla. Ahí vamos. ¿Se ve? Sí. A ver. No veo yo, ¿eh? Ahí se dejó de compartir, por si acaso. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, ante todo, quería recalcar una cuestión que es sumamente importante para todos, que es saber que el diagnóstico de ACV es clínico. No hace falta ninguna imagen, porque a lo largo de la charla vamos a ir hablando mucho sobre imágenes, sobre diagnóstico por imágenes, pero a pesar de eso, el diagnóstico es clínico y es el momento en el que más fallamos, por lo menos en los países que están en desarrollo. Así que tendríamos que recordar que el territorio más frecuentemente afectado es el territorio anterior, no son las arterias vertebrales ni la basilar, sino que son las carótidas, y dentro de las carótidas, la arteria que más frecuentemente se afecta es la arteria cerebral media, por una cuestión de calibre. Entonces, la clínica que más tenemos que tener en la mente para poder diagnosticar rápidamente un ACV es la clínica que afecta toda la cara lateral del hemisferio, o sea, una hemiparesia que puede ir acompañada de una afasia o no, dependiendo del lado que esté afectado, o de una negligencia, ¿sí? Que son síntomas corticales. Bueno, partiendo de eso, que me parece sumamente importante, porque repito que es la mayor falencia que tenemos los médicos y el sistema de salud, sobre todo en Argentina, pasamos a lo que nosotros, los hemodinamistas, entendemos por isquemia cerebral. El volumen sanguíneo cerebral habitualmente es de alrededor de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, ¿sí? Cuando ese flujo es menor, entramos en una situación de hipoperfusión. Dentro de ese parénquima hipoperfundido vamos a tener un área que ya va a estar infartada y un área alrededor de ese core isquémico que va a ser pasible de tratamiento. Es la próxima filmina, perdón. Ya voy, que estoy aceptando Sí, gente. sí. Entonces coexisten dentro de un territorio vascular áreas que están hipoperfundidas, áreas que tienen una hipoperfusión crítica, que es el área que conocemos como área de penumbra, y el core isquémico, que es el infarto que ya no tiene solución, ¿sí? Hace mucho tiempo, la filmina siguiente. Perdón. Hace mucho tiempo lo único que hacíamos era quedarnos viendo cómo evolucionaban los ACVs, ¿sí? Por suerte, a partir del año 1995, en el que se publicó el primer trabajo en el que se habla sobre la trombolisis endovenosa, empezó un nuevo camino para la terapéutica del ACV isquémico. Finalmente, en el 2015, y es esta filmina que estamos viendo ahora, aparece el primero de los trabajos que se llama Mr. Clean, que es simplemente para que recuerden el nombre porque es bastante sencillo de recordar porque es medio, está chistoso, parece una marca de detergente. Es un estudio randomizado, doble ciego, es holandés, que recluta alrededor de 500 pacientes, que finalmente demostró que un paciente sometido a la terapéutica que hasta ahora estaba vigente, que era el TPA, asociado con la trombectomía mecánica dentro de las 6 horas de ventana terapéutica, era efectivo para el tratamiento de los ACVs que se generaban por la oclusión de los grandes vasos. Entonces, la filmina siguiente. Los criterios de inclusión son varios, pero lo
Lo único que nos alcanza a nosotros es una tomografía que en principio tiene que ser simple y después asociada a contraste. ¿Por qué? Porque la tomografía simple lo que vamos a poder distinguir es un ACV isquémico que corresponde al 80% de los ACVs, de aquellos que son hemorrágicos, que pueden dar alguna clínica parecida al ACV isquémico. Tiene algunas diferencias, pero esa es el principal herramienta para distinguir aquello que es isquémico de lo hemorrágico. Y el Mr. Clean, además de pedirnos que diagnosticáramos un ACV, mejor dicho, descartáramos un ACV hemorrágico, lo que nos pedía es la documentación de la oclusión de un gran vaso. La siguiente. Entonces es ahí donde el contraste nos puede ayudar un poco, porque pasándole contraste al paciente endovenoso y haciendo un tiempo arterial, podemos ver, como se ve en la fotito de la izquierda, la falta de opacificación de la arteria cerebral media. Por ejemplo, que les recuerdo que de vuelta es el área más frecuentemente afectada por los ACVs. A veces ni siquiera es necesario el contraste porque existen signos tan floridos como el signo de la cuerda, después del cual le vamos a poner contraste al paciente, pero ya es sumamente indicativo de una oclusión de gran vaso, ¿no? Entonces, la filmina siguiente. El Mr. Clean en el 2015 estableció que podemos utilizar trombolisis endovenosas en aquellos pacientes en los que después de hacer un diagnóstico clínico de ACV y establecer un NIH mayor de 4 y con una ventana terapéutica menor a 5 horas de inicio de los síntomas, vamos a poder instaurar actilice o, bueno, activador tisular del plasminógeno recombinante, ¿sí? Que es una sustancia que ya existe, una molécula que ya existe dentro del organismo y que nosotros vamos a instilar, yo no, pero ustedes que son terapistas van a instilar por vía endovenosa para lisar el coagulito de fibrina. Además de la trombolisis endovenosa, la siguiente nos va a permitir instaurar la trombectomía mecánica en aquellos pacientes en los que se documenta que existe un ACV isquémico, en los que se documenta que hay una oclusión de gran vaso, que la mayoría de las veces va a ser la cerebral media, con un NIH, es decir, después de un diagnóstico clínico y después de haberle realizado la escala de NIH, vamos a obtener un mínimo de 6 para arriba, ¿sí? En general, voy a tocar después y voy a volver sobre el tema del NIH, pero el NIH es una escala que está preparada o fue generada para los diagnósticos del territorio anterior. Entonces, tiene la limitante de que no es muy fidedigna para el diagnóstico de los ACVs del circuito posterior. Por suerte, los ACVs del circuito posterior nos dan una ventana terapéutica un poco más grande, un poco más larga. Si el paciente debuta con un coma y se documenta la oclusión de alguna arteria del circuito posterior, que suele ser la basilar, la ventana terapéutica es de 12 horas. Si el paciente, en cambio, instaura la clínica de manera más gradual, tenemos hasta 24 horas para extraer el coágulo. La siguiente. La siguiente. No, perdón, la anterior. Esa. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual utilizamos trombolisis endovenosas y cuál es el motivo por el cual utilizamos trombectomía mecánica? Es una cuestión básicamente de tamaños, ¿sí? Se ha visto que hay varios trabajos que hablan de la eficacia del TPA en los pequeños vasos
y hablan de un tamaño límite de 1,5 milímetros, ¿sí? De 1,5 a 2 milímetros. En ese tamaño, perdón, comienzan a ser bastante deficientes los resultados. Entonces, de esa manera es que a partir de un gran vaso, que es lo que a partir de estos trabajos definimos, perdón, cuándo estamos hablando de un gran vaso. Un gran vaso es aquel que mide más de 1,5 a 2 milímetros. Concretamente, esta es una angiografía de frente de la carótida derecha, en la que vemos, no sé, Leo, si puedes señalar, la arteria carótida que da bastantes volteretas y su bifurcación. En la bifurcación vemos la cerebral anterior, que se va hacia la derecha, y la cerebral media, que se va hacia la izquierda, ¿sí? Hasta lo que vemos ahí, la trombectomía mecánica podría llegar a ser más favorable que el trombolítico. En cambio, en la bifurcación también vemos algunas imágenes que son como una especie de pelitos, ¿sí? De cabellos muy finitos que se van hacia arriba. Esas son las arterias perforantes, ¿sí? Que van a perforar la sustancia perforada anterior, para la redundancia, que van a ir a los ganglios de la base. Y es ahí donde fundamentalmente es importante la utilización del fibrinolítico. Simplemente como para graficar por qué utilizamos una u otra terapéutica. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos para definir qué terapéutica instaurar y en qué momento? En principio, volvemos sobre la clínica, lo más importante es hacer un diagnóstico rápido, pasar al paciente a una unidad cerrada en la que se le pueden realizar otro tipo de scores. El más importante de ellos es el NIH, y otro tipo de evaluaciones también, por supuesto, pero lo más importante es el NIH. ¿Por qué? Porque el NIH es una escala que tiene una excelente correlación clínico-imagenológica. Eso significa que un NIH mayor a 10 va a ser sinónimo de oclusión de gran vaso. Además, nos permite categorizar al paciente en ACVs menores, moderados, de moderado o severo, y a aquellos pacientes que están sufriendo un ACV, un stroke grave. Lo más importante de recalcar es que un NIH mayor a 7 ya comenzamos a hablar de un paciente que no tiene un buen pronóstico. La segunda herramienta que vamos a usar y la que tomó mayor preponderancia en los últimos años son las imágenes. Entonces, repasando nuevamente conceptos que tienen que quedar bastante claritos, vamos a hablar de la hipoperfusión crítica, que es una región cerebral que está compuesta por isquemia cerebral reversible más el infarto por el cual no es posible realizar absolutamente nada, ¿sí? Entonces es la suma de ambas regiones. El core es el infarto por el cual no podemos hacer ningún tratamiento, y la penumbra es aquel tejido potencialmente salvable, es decir, el área de hipoperfusión crítica menos el core. Es muy importante que lo observamos de esta manera, porque a partir de estos tres conceptos van a ser el concepto de mismatch, que bueno, en inglés significa discordancia, y básicamente es eso, es el área de hipoperfusión crítica, todo el territorio completo, menos el core isquémico, ¿sí? Que nos va a dar finalmente como resultado la penumbra, que es lo que nos importa. Ese mismatch puede ser radiológico, utilizando diferentes modalidades imagenológicas, como por ejemplo la perfusión, de la que vamos a hablar a continuación, u otra modalidad imagenológica,
que es un poco más sencilla, que es la diferencia o la discordancia entre la difusión y el flare. Vamos a ver para qué grado de seguridad nos brinda cada una a la hora de la toma de decisiones. Además, también existe una discordancia, un mismatch que puede ser clínico-radiológico. ¿Cómo podríamos entender esta situación? Y podríamos entender un paciente en el que la clínica o el NIH concretamente, porque es de esa manera que vamos a medir clínicamente al paciente, el grado clínico del paciente, cuyo NIH es muy alto, pero sin embargo, cuando le hacemos una imagen de perfusión, vemos que el tejido hipoperfundido y el tejido infartado es muy, muy, muy pequeño. Entonces, en ese caso, el paciente tiene un tejido cerebral que está sufriendo muchísimo, que está generando muchísima clínica, pero el tejido infartado es muy pequeño. ¿Sí? Vamos a volver a retomar este concepto cuando toquemos algunos estudios que vienen a continuación. Entonces, las imágenes lo que pretenden medir básicamente es el volumen de tejido infartado y el volumen de penumbra. El primer intento que se realizó, y el más sencillo de todos, para distinguir concretamente cuál es el área infartada del cerebro, el primer intento es el aspect. Vamos a decir, esto ya estamos en la siguiente. El aspect es una escala canadiense que divide al territorio silviano en 10 sectores. Cada vez que encontramos un área hipodensa, es decir, más oscura, con signos tempranos de isquemia, le restamos un punto. Entonces tenemos varios sectores. En principio, los ganglios de la base, la siguiente. Los ganglios de la base nos van a determinar un punto para el núcleo caudado, para la cabeza del núcleo caudado, un punto para el lenticular, un punto para la cápsula interna, un puntito para la corteza insular y 6 puntos para la corteza que corresponde a la cara lateral del hemisferio, que son todos territorios silvianos, ¿sí? M1, M2 y M3, y por encima, en un corte más superior, M4, M5 y M6. Cada vez que vemos alguna hipodensidad, le tenemos que restar un punto de aspect. Antiguamente se creía, antiguamente no, en realidad los pacientes con un aspect menor de 8 solían tener mal pronóstico, ¿sí? Este es un intento que no es malo, nosotros lo usamos bastante, pero la verdad es que hay que tener un ojo bastante entrenado porque los signos de isquemia temprana no son tan sencillos de ver. Entonces, esa es la mayor limitación. Y además hay una variabilidad más importante que las imágenes de las que vamos a hablar a continuación, que además tienen la ayuda de la inteligencia artificial. La que sigue. Ahora vamos a hablar un poco más de la perfusión. La perfusión es un estudio que se puede hacer por tomografía o por resonancia. Básicamente consiste en un estudio en el que se le inyecta un trazador al paciente, que es contraste, y se mide el tránsito, cómo transita ese contraste a través de los vasos, estableciéndose un gráfico en los ejes Y y en los ejes X. Entonces, vamos a ver que lo que se observa es una curva. El área debajo de la curva va a corresponder al volumen sanguíneo cerebral total. Después vamos a tener una pendiente, es decir, el flujo sanguíneo cerebral, un tiempo máximo
¿sí? El tiempo en el que el contraste llega a su volumen máximo y el tiempo de tránsito total, ¿sí? Que se llama tiempo de tránsito medio. Un cerebro normal dibujaría una curva como la curva de la izquierda, en el que vemos que parece una campanita de Gauss. En cambio, cuando tenemos una situación de isquemia, lo que se va a ver es que va a haber un descenso del flujo sanguíneo cerebral, es decir, que la pendiente de la curva va a ser más pequeña. El volumen sanguíneo cerebral puede estar disminuido o no, es decir, el área debajo de la curva puede estar mantenida o disminuida o levemente disminuida. Y lo que más importante, de manera más importante va a estar prolongado es el tiempo de tránsito medio, ¿sí? En cambio, en un área de infarto, lo que vamos a ver es un franco descenso del volumen sanguíneo cerebral, es decir, que la curva se aplana. La pendiente de la curva también está mucho más plana, el flujo sanguíneo cerebral cae y el tiempo de tránsito medio también aumenta de manera más importante. Por suerte, existen software, la que sigue, en la que todas estas cuestiones de curvas están traducidas en un mapa de colores. Entonces, en estas dos imágenes, por ejemplo, lo que podemos ver es que a la derecha vemos un volumen sanguíneo cerebral disminuido en el lóbulo occipital izquierdo, ¿sí? Y un tiempo al pico aumentado, ¿sí? Son varias las curvas que se dibujan, pero de manera mucho más sencilla se ven con este mapa de colores. La que sigue. Esto que acabamos de charlar nos permiten obtener muchísima más información gracias a la inteligencia artificial. Hay varios software que están en este momento están desarrollándose, pero los más conocidos son el RAPID, que es el que participó en la mayoría de los trabajos que hablan de trombectomía mecánica en ventana extendida. Después está el Brainomics, que también es bastante conocido, y el BIS AI, que, bueno, ahora actualmente se está empezando a utilizar más, pero hay nuevos software que están actualmente en desarrollo. Básicamente, estos programas lo que nos permiten es definir de manera automática, la que sigue, cuál es el área de penumbra y cuál es el core. Y nos mandan estos mapitas de estas características con los números que necesitamos directamente, ¿sí? Así que es bastante sencillo leer una perfusión actualmente, más allá de estas curvas que yo les comenté al principio. El core se define como una caída del flujo sanguíneo cerebral mayor al 30% comparado con el parénquima contralateral, y el tiempo de tránsito máximo suele ser mayor a 6 segundos cuando estamos en situación de core isquémico, es decir, una caída del flujo sanguíneo cerebral mayor al 30 y un tiempo de tránsito mayor a 6 segundos equivale a infarto cerebral. Estas fotos que estamos viendo acá equivalen a un mismatch muy desfavorable en el cual la penumbra es extremadamente pequeña, ¿sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta hasta acá? No sé si estoy siendo clara. Hola. Sí, te escuchamos. Bueno, Pau, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, la van escribiendo en el chat y después la vamos a contestar. Bueno. Bien, la siguiente. Entonces, hasta ahora lo que estamos intentando... Hay un ruido bastante importante. Perdón, que sea hincha.
bueno, no importa. ¿Por qué es importante definir el volumen del tejido infartado y el volumen de la penumbra? No solamente porque cuanto mayor es la penumbra, más tenemos para hacer, sino porque cuanto mayor es el core, existe el fantasma, o existía en principio, hace algunos años, ahora eso está cambiando, pero existía el fantasma de que ocurran alguna de estas dos cosas. Cuando uno hace una trombectomía mecánica en un paciente, los resultados posibles son tres. O que el paciente reperfunda y que estemos todos contentos y felices y el paciente recupere funcionalidad, que reperfundamos y no pase nada y que el tejido se infarte igual, como es el caso de la tomografía de la izquierda, en el que el paciente se infartó igual y terminamos en craneectomía descompresiva. O peor aún, que reperfundamos al paciente y que no solo se infarte, sino que haga una transformación hemorrágica. Entonces, esos son los dos grandes fantasmas de la recanalización fútil. Lo que se ha visto es que, o lo que se pensaba en principio es que cuanto más grande es el área de infarto, más chances teníamos de transformación hemorrágica. Bueno, resulta que con el advenimiento de la perfusión surgieron varios trabajos en los que se ha visto que se puede reperfundir a pacientes en una ventana temporal mucho más larga. ¿Por qué pasaba esto? Porque la ventana tisular del paciente era mucho más larga. Entonces, a partir de acá se empezó a tener en cuenta a las arterias colaterales. Las arterias colaterales es un dote de vasos con los que uno nace. No es que uno puede reclutar vasos, digamos. Lo que yo siempre recalco es que no es porque yo me ponga a fumar desde los 15 años voy a reclutar vasos y cuando se me tape la cerebral media voy a tener aferencias de la cerebral posterior. No, es un dote de colaterales con el que uno ya nace y hay pacientes a los que les toca y hay pacientes a los que no. Digamos, a mí me tocó 1,50 m y quién sabe cuántos colaterales tendré en el cerebro. Entonces, la perfusión cobra importancia en estos pacientes, porque son pacientes que probablemente lleguen después de las 6 horas que tenemos para reperfundir, pero que aún así tengan un core isquémico muy pequeño y un área de penumbra muy grande. Eso es lo que se llama ventana tisular. No es que el tiempo no sea importante, es muy, muy, muy importante que sepamos que cuanto antes reperfundamos a algún paciente, por más de que tenga todas las colaterales que la suerte le pudo dar, le va a ir mejor a aquel paciente que se reperfunda mucho antes. Entonces, hace poco salieron dos trabajos, el Down y el Diffuse, y son estos trabajos que utilizan que utilizan el Rapid como software, ¿sí? Y nos permiten definir ventanas terapéuticas mucho más amplias. El Down tiene una ventana terapéutica de hasta 24 horas y el Diffuse tiene una ventana terapéutica hasta 16 horas, ¿sí? Yo no voy a ahondar demasiado en estos dos trabajos, si quieren por ahí podemos charlar de ellos en otro momento, pero sí me gustaría hablar de algo que nosotros podemos utilizar en el Hospital San Martín, porque nosotros en el hospital no tenemos perfu y tampoco tenemos rapid, así que, pero sí tenemos, la que sigue es, sí tenemos resonancia magnética, por suerte. Entonces, otro mismatch, otra discordancia que podemos medir a la hora de definir un tratamiento para algún paciente es la diferencia que existe entre la difusión y el flare. Eso es algo que es sumamente útil para nosotros en nuestro hospital. Resulta que la difusión, así rapidito, lo explicamos,
La difusión lo que nos permite observar es el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana, o sea, intracelular, de una célula a la otra. Entonces, la difusión nos va a permitir ver el edema citotóxico dentro de la célula. Este edema citotóxico es rápidamente evidenciable en una ACV, a lo sumo tardará de minutos a horas, salvo que un paciente tenga buenas colaterales, pero en general tarda muy poquito tiempo en hacerse positiva la restricción en difusión. Y en cambio el FLAIR lo que nos permite ver es el edema, pero el edema vasogénico, es decir, aquel que proviene de la alteración de la barrera hematoencefálica y de la alteración de los vasos, que se establece un poco más tarde en el tiempo. Se cree que más o menos el tiempo son 6 horas, en realidad nosotros somos un poco generosos, pero los estudios a ciencia cierta lo que han demostrado es lo que se ve en el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la izquierda vemos a los FLAIR negativos vamos al revés, a los FLAIR positivos en celeste y a los FLAIR negativos en rosa. Hay una línea ahí trazada a las 4 horas y media en la cual vemos que la mitad de los pacientes son positivos y la mitad de los pacientes aproximadamente son negativos. Entonces, este estudio, que es un estudio que se realizó después de un trabajo que se llama Wake Up, nos permite definir aquellos pacientes que, por ejemplo, vienen con una ventana incierta, como aquellos pacientes que son los famosos stroke del despertar, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver concretamente, y es hasta mucho más sencillo de ver que poder, es mucho más sencillo de definir que definir un aspecto. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, vemos un paciente, la fotito de la izquierda, vemos un paciente con una difusión positiva, es decir, una restricción en difusión de todo el lóbulo frontal derecho. Sin embargo, cuando vemos el FLAIR, no sé si vos le podés señalar, Leito, porfa. Si cuando vemos el FLAIR no ha movido la señal, digamos, el FLAIR es negativo. En este caso hay un buen mismatch y eso significa que el paciente está comenzando a infartarse, está comenzando ese edema citotóxico que seguramente va a progresar a edema vasogénico, pero es un buen momento para instaurar una terapéutica trombolítica o de trombectomía mecánica. En el paciente de abajo también se ve exactamente lo mismo, ¿sí? Se ve un paciente, siempre a la izquierda, un paciente que a nivel insular vemos que tiene un circulito a nivel insular del lado derecho que restringe, pero cuando vamos a ver el FLAIR del paciente, yo veo que restringe muy poquito, veo que hay una hiperseñal muy tenue, pero también es un paciente que sería en quien sería muy favorable el tratamiento trombolítico o trombectomía mecánica. En cambio, en el lado derecho, vamos a centrarnos en el paciente de abajo, que es más evidente, vemos que el ribete insular, el paciente de la derecha abajo, vemos que el ribete insular está hiperintenso, hay una restricción en difusión y también existe un FLAIR, ¿sí? Ese paciente es un paciente en el que ya existe edema vasogénico y en el que no tendría mucho sentido hacer algo. Esa es una herramienta de la cual podemos echar mano, sobre todo en el hospital. La siguiente. Estos trabajos están basados, tampoco voy a ahondar demasiado en esto, pero quiero que sepan que el primer trabajo que utilizó este mismatch difusión FLAIR se llama Wake Up, y es un trabajo que está diseñado para pacientes con ACVs del despertar, en los cuales es posible instaurar trombolisis endovenosa. La que sigue.
Más adelante en el tiempo hay otro trabajo que se llama Mr. Witness, que es un trabajo en el que los grupos fueron un poco más allá y lo que hicieron fue medir la intensidad de señal del flare, porque a veces el flare puede ser levemente positivo y no por eso vamos a sacarle la posibilidad al paciente de brindarle un tratamiento, sobre todo en nuestro medio, ¿sí? Eh, Bien, la que sigue. Entonces, como para resumir un poco, en el Hospital San Martín, cuando se establece un diagnóstico de ACV desde clínica de admisión, que debe ser clínico, el paciente tiene que pasar a una sala cerrada, que puede ser emergencia, puede ser la unidad, o bueno, veremos, porque siempre estamos con las camas justas, e inmediatamente realizarse una tomografía simple de encéfalo para descartar los ACVs isquémicos de los hemorrágicos. ¿Es posible realizar algún otro tipo de clasificación del paciente? Sí, si tenemos el ojo entrenado, podríamos llegar a realizar la escala del aspect para ver el pronóstico del paciente. Y acto seguido lo que tenemos que hacer es pasarle un contraste para ver si el paciente tiene o no ocluido un gran vaso. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes con oclusión de gran vaso no van a ser buenos candidatos para la trombolisis endovenosa. Es decir, a la trombolisis endovenosa hay que sumarle la trombectomía mecánica. Entonces, si están dentro de las 4 horas y media, el paciente es candidato a ambos tratamientos, trombolisis y trombectomía mecánica. Una vez pasadas las 4 horas y media y si el paciente tuviera oclusión de gran vaso, sigue siendo candidato a trombectomía solamente con tomografía simple, ¿sí? Ahora, si nosotros pudiéramos llegar a agregar una resonancia en la cual pudiéramos hacer una difusión y flare para ver el mismatch, o sea, la discordancia, la diferencia entre la difu y el flare, podríamos llegar a instaurar de todos modos trombolisis o trombectomía mecánica en aquel paciente en el que veamos que tiene una difusión positiva y un flare negativo. La realidad es que hasta acá nosotros vendríamos, el tercer mundo, entre comillas, vendría estando bastante relegado de lo que se conoce como ventana extendida. Por eso yo hoy tampoco ahondé demasiado en el diffuse y en el down, porque hay muy pocos centros en la Argentina en los que se puede realizar perfusión y en los que se puede sobre todo disponer del rápido. Sin embargo, la que sigue, esto es lo que se viene, digamos, la que sigue. ¿Por qué no aparece? Ahí está. Eh, esto es lo que se viene, digamos, esto es el futuro. Aún no está incorporado en ninguna guía, ¿sí? Pero hay varios estudios, como por ejemplo el Tension, que rápidamente les voy a contar, que es un estudio que enroló más o menos 300 y pico de pacientes, en los cuales solo se utilizó tomografía, solo se realizó el aspect y se utilizó una ventana hasta 24 horas. Y no solo eso, sino que los pacientes incluidos en el Tension fueron pacientes con aspect bajos. Eso quiere decir que el core isquémico era alto, el core isquémico era grande. Por eso, en principio yo mencioné que uno de los fantasmas era la transformación hemorrágica. Se ha visto a lo largo del tiempo y con los diferentes estudios que los pacientes, a pesar de ser reperfundidos, no suelen transformar. No suele haber diferencia significativa entre los pacientes que reciben trombectomía mecánica y los que no. Por supuesto que un paciente que tiene un core grande, que tiene un infarto grande establecido, más allá de estos estudios, bueno, el Tension y de otros que hablan, hay otros, Aspect Angel, varios más, pero además, más allá de tener un resultado favorable,
no son pacientes que terminan con un ranking modificado menor a 2, ¿sí? Estamos hablando de que la mejoría funcional es de 5 a 4 o a 3, ¿sí? Pero de repente es importante no dejar un paciente postrado y dejar un paciente que, por ejemplo, pueda ir solo al baño, aunque parezca una tontería, la verdad que le cambia la vida al paciente y a sus familias. Así que bueno, la siguiente, espero haber sido concreta, concisa, es un montón de información, por ahí las ventanas extendidas del diffuse y del down merecen alguna otra clase extra, por ahí una charla, ¿no? No, clase, una charla extra, pero bueno, si tienen alguna pregunta para hacerme, no sé si fui clara. Bueno, ahí Mari lo que puso trombectomía temprana siempre con angio-TENCé, es el método diagnóstico, y en base a esto me da el pie como para aumentar básicamente que recalcar lo que había mencionado Pauli, de que el diagnóstico es clínico. El diagnóstico de ACV es clínico. La imagen nos va a servir en primera instancia para descartar la hemorragia y empezar y abrirnos el abanico de posibilidades terapéuticas, ¿no? Si estamos frente a un ACV isquémico o si estamos frente a un ACV hemorrágico o una hemorragia soracnoidea. Y eso nos tiene que por lo menos llevar a pensar a nosotros que una vez que tenemos un paciente enfrente que empieza con un foco neurológico de forma abrupta, agudo, que previamente no lo tenía, esa es la principal característica, aunque también hay síntomas que por ahí son más insidiosos, pero la mayoría empieza de forma abrupta. Lo primero que tenemos que hacer es una imagen, sin dudarlo. Lo primero que hacemos es una imagen. En nuestro hospital, tomografía y angiotomografía. Y en el trayecto hacia el tomógrafo, seguimos haciendo el interrogatorio de si toma alguna medicación, si algún antecedente patológico, pero lo importante es no perder tiempo, porque cuanto antes reperfundamos a ese paciente, mejor va a ser el pronóstico. Entonces, tenemos el diagnóstico clínico, sospechamos una ACV, imagen, directamente, con la tomografía simple y la tomografía con contraste o angiotomografía para ver si tiene o no obstrucción de gran vaso. Y en base a eso se nos abren las estrategias terapéuticas que podemos plantear. Lo que quiero volver a dejar en claro es que nunca vamos a decir no tenemos más nada para hacer con este paciente. Jamás. Eso ya es un concepto antiguo y si lo escuchan decir de alguien es porque es una persona que claramente no leyó nunca más ACV que el del Harrison. Por decir algún libro que por ahí conozcamos todos. Pero, y de Harrison viejo. Porque dentro de las 4 horas tenemos la ventana para los tratamientos trombolíticos, que sabemos que si tiene una obstrucción del gran vaso, tiene poca probabilidad de reperfundir solamente con los trombolíticos. Lo ideal es también administrar trombectomía mecánica. Después de las 4 horas y media, ya pasamos a tener la estrategia terapéutica cambia como a la trombectomía mecánica exclusiva, y después, si sale de toda ventana terapéutica, de reperfusión tenemos el tratamiento, ya sea doble o simple antiagregación, de acuerdo a las características del paciente, el control de los factores de riesgo, el control de la presión arterial, la rehabilitación temprana, que son todas cosas fundamentales y que se pueden hacer, y cuanto antes se hagan, mejores. Por lo tanto, nunca borremos el concepto de no hay más nada para hacer con este paciente. Acá Mara Bianchi está haciendo una pregunta.
¿Extendiendo a vasos de cuello la angiotomografía? Pregunta eso. Pregunta Mara. Yo creo que lo mejor, nosotros tendríamos que, tenemos más o menos armado un protocolo interno en el que es ideal hacer una tomografía, una angiotomografía de troncos supraórticos hasta vasos intracranianos. ¿Por qué? Porque cuando el paciente es candidato a trombectomía mecánica, a nosotros nos ayuda muchísimo la información de la angiotac, porque la oclusión puede no ser una fibrilación auricular y un trombo en la silviana, puede ser, por ejemplo, una placa carótida de la que se desprendió algún émbolo. Entonces, ya sabemos que en principio tenemos que ir a tratar primero la carótida o a la salida a la carótida y después o antes el trombo en la silviana. Además, para nosotros es información extra porque nos habla del abordaje, digamos, el abordaje siendo vascular y te cuenta cómo son los vasos y qué dificultad vas a tener a la hora de abordar. Aparte, otra cuestión importante que es muy infrecuente, por suerte, pero yo he visto las disecciones aórticas. Las disecciones aórticas son una contraindicación para la trombectomía mecánica y se ven en la angiotac de troncos supraórticos. Entonces, sería bueno que protocolizáramos eso. Lucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Pauli, buen aporte por la clase. No, yo para agregar, digo, reafirmar, ¿sí? Como idea desde la tomografía, pedir el angiotomo con vasos del cuello. Hemos tenido casos con disección carotida también y que también nos lleva también a definir la conducta y a veces es dificultosa. Pero yo quiero abordar también ese paciente de Walk-Type Stroke o aquel paciente que también llega a veces a la guardia con ese tiempo incierto de 4 horas y media, que incluso ante el nerviosismo de la familia y demás es difícil el interrogatorio y es difícil definir el tiempo, y ahí es donde uno a lo mejor duda si hacer la tomografía, hacer una resonancia y remarcar la importancia cuando tenemos la disponibilidad de la resonancia. Que es un estudio que muchas veces uno piensa que una resonancia es tediosa, y cuando hablamos de difusión y FLAIR estamos hablando de 10 minutos de estudio nomás. Y eso es algo importante porque nos puede diferenciar el tiempo de evolución del evento isquémico, incluso en la idea de diferenciar si es un ACV isquémico o hemorrágico, uno agregándole el GRE, también uno puede diferenciar con la resonancia solamente si estamos hablando de un evento isquémico o hemorrágico, para tener en cuenta en ese evento neurológico que llega sobre el límite. Y ahí la pregunta es, en esa situación donde tenemos una difusión positiva, una difusión y un FLAIR negativo, que tenemos la posibilidad de trombolizar, tenemos que también agregarle un angio, porque también tenemos que justamente ver si tenemos la posibilidad de hacer la trombectomía mecánica. Ahí la pregunta es, ahí se pide la angioresonancia con la difusión, con el FLAIR, con el GRE, como para poder también determinar la posibilidad de trombectomía mecánica. Mirá, es cierto lo que vos decís. Yo creo que uno le tiene más cariño a la tomografía porque es más rápida que la resonancia, pero la realidad es que si uno protocoliza, está medido eso, digamos, el GRE, la DIFU, la PERFU y la angiotac, la angioreso, eso tarda menos de 20 minutos. O sea, entre 10 y 15 minutos. Está medido en los trabajos, digamos. Así que sí, totalmente. Sí, perdón. No, nosotros en el hospital ya lo tenemos. Nosotros con Mariana particularmente somos medio fanáticos de la resonancia, porque nos da creemos que nos da mucha más información y nos es más fácil verla, que por ahí calcular el aspecto en la tomografía y eso. Nosotros en el hospital hacemos, obviamente,
inicialmente y más rápidamente tenemos la angiotomo, la tomo y la angiotomo. Pero cuando en estos casos particulares donde queda duda del tiempo de evolución, lo llevamos al resonado. Y muchas veces, nosotros particularmente lo llevamos directamente al resonador. Y el protocolo es el que decía difusión ADC, FLAIR, FLAIR, y el 3 de TOF, que es como un angioreso, pero que vemos desde la carótida intracraniana para arriba nada más. Que eso es lo que se hace rápidamente y no lleva más de 20 minutos, como decíamos. Y eso nos aporta mucha información. Claro, ahí como dice Moisés, cuando lo pedimos en el hospital le decimos una resonancia con protocolo para stroke o protocolo para ACV y ellos ya saben, directamente hacen un clic en el resonador y ya sale el protocolo establecido para que empiece a tirar las secuencias. Sí, yo lo mencionaba, digo, porque a lo mejor algunos trabajamos también en otros lugares y a lo mejor los protocolos o pueden no estar o son diferentes, digo, y son esas secuencias que hay que pedir, que es la difusión, el FLAIR, el GRE, la angio, reso, y estamos hablando de que a veces parece que tarda, que es tedioso, y estamos hablando de no más de 20 minutos y nos saca de dudas importantes. Digo, para tenerlo presente cuando viene ese evento de posible ACV isquémico con hora incierta, que es dificultoso, que dudamos, bueno, ahí es donde tenemos que nada, no abandonar al paciente, no perder el tiempo, tomar una decisión y hacer ese estudio. Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Coincido con vos, Lucho, totalmente. O sea, es lo que dijo Leo. En la resonancia nosotros vemos parénquima, ¿bien? Entonces, si uno tiene la posibilidad de tener los dos métodos y tiene protocolizado los dos métodos, cada uno tiene que conocer el lugar que trabaja y tiene que conocer sus métricas, además de conocer las características del equipo con el cual está trabajando. Y cada uno tiene que elegir cuál es el método, el mejor método para ese paciente en ese momento, inclusive teniendo las dos cosas a disposición. Y también lo que quiero aclarar es que la angio que pedimos rápida en esa de 10 minutos que implica la resonancia, si es que optamos por la resonancia, es lo que se conoce como TOF, que es una angio intracraneal sin contraste. Bien, entonces ahí vemos nada más que lo que tenemos que ver para ese, o sea, porque nosotros en ese momento estamos definiendo las primeras 4 horas y media, ¿bien? Porque después con el mismo trombolítico nosotros le podemos ir a hacer una imagen al paciente. Porque nosotros ahí lo que estamos definiendo con esa primera imagen es trombolizo o no trombolizo. Después con el trombolítico colgado, si me quedé corto con las imágenes, sigo con las imágenes de acuerdo a lo que yo conozca, a mi entorno, al protocolo que tenga en el hospital y a las posibilidades que tenga en ese momento, porque muchas veces tenemos todo, pero de repente no tenemos nada porque, por ejemplo, algo se rompió. Entonces, bueno, esas cosas que pasan. Por eso es muy importante que conozcamos, pero que adecuemos los protocolos primero a los recursos que tenemos, tanto humanos como técnicos, no me sale la palabra ahora de imágenes, ¿no? Porque lo único que tenemos que pensar es que no hay que tiempo es cerebro en este contexto, más allá de que sabemos que están las colaterales en el medio, pero como dijo Pauli, no las conocemos. Entonces, lo único que nos importa es tiempo es cerebro. Y ese TOF, que es un angio por contraste que le hace la misma máquina, ya a mí me sirve para ver si tengo un stop intracraneal y si tengo que ir activando la trombectomía. Después veo si el neurocirujano, el intervencionista quiere saber si la carótida puede entrar o no puede entrar, le hará un disparo y la verá en el momento del ingreso, pero la indicación del paciente ya la tiene. ¿Bien? Entonces, ya con eso, a mí me parece que ya tenemos totalmente definido la reperfusión del paciente, farmacológica o mecánica. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta de los que tienen que entrar a ver. No. Pau, yo te quiero preguntar, viste que ahora, después de las ESOC,
como que el down y el diffuse quedaron un poco atrás. Sí. Bien, entonces, los criterios de trombectomía están más laxos, o bueno, bien, entonces, la trombectomía temprana es como que es más o menos lo mismo, porque es la que podemos definir rápido, pero, por ejemplo, yo sé que no te voy a pedir que hagas magia porque está todo dado vuelta y cada uno hace lo que, por lo menos lo que voy percibiendo yo, es que cada uno toma sus criterios de los intervencionistas, pero para los que tenemos que indicar la trombectomía, que somos por ahí los que estamos de guardia y los que estamos viendo el paciente, ¿qué nos podés sugerir como nuevas o como ampliación de los criterios de trombectomía después de las ESOC? Me estoy refiriendo a la conferencia europea de este año, de mayo, que hubo mucho trial en relación a la trombectomía, que dejó de ser, digamos, tan selectiva como nos marcaba el down y el diffuse, ¿no? Claro. Bueno, mirá, yo siempre hago nos comparo con los cardiólogos, digamos. Los cardiólogos no hacen una perfusión miocárdica para destapar una coronaria. Entonces nosotros venimos un poco atrás de ellos. También es cierto que todos estos trabajos nuevos, empezando por el Tension, más allá de que son trabajos que tienen una buena calidad científica, todavía no están incluidos en una guía. Yo creo que el futuro va a ser dejar de seleccionar pacientes de la manera en que lo hacemos, pero también hay que saber qué tipo de pacientes vamos a dejar. Pero yo creo que es solo una cuestión que no está en el imaginario colectivo, simplemente porque hay pacientes que son hipertensos, diabéticos, que tienen insuficiencia cardíaca y a los que igual se les revasculariza 3 coronarias, por ejemplo. Se les pone 3 stent coronarios. Y con ese paciente que a pesar de no va a tener una buena calidad de vida, un paciente que funcionalmente probablemente no esté muy bien, no hay mucha duda con revascularizar ese corazón. Entonces, nosotros venimos un poco atrás de esa historia. Me parece que nos venimos copiando de la cardiología intervencionista. No es fácil llegar a entender y a comprender qué tipo de pacientes vamos a dejar. Sí creo que va a ser suficiente una tomografía simple. Está por definirse la ventana, pero va a ser mucho más larga que 6 horas. Y por ahora hay que ser cautos también. Creo que, ya te digo, es lo que se viene, una ventana extendida, sin imágenes extremadamente caras, ni software caros, ni nada de eso. Pero bueno, yo creo que eso, para esos pacientes, que para esas imágenes extremadamente caras y extremadamente complejas van a quedar para pacientes con ventanas mucho más largas todavía. Así que, bueno, esa es mi opinión. Bueno, pero viste que Por ahora nos tenemos que limitar a una ventana de 6 horas y a utilizar un mismatch, difusión FLAIR. Por ahora, nosotros en el hospital tendríamos que ajustarnos a eso. ¿Sí? ¿Se viene otra cosa? Sí, se viene otra cosa. Pero por ahora, esa sería mi sugerencia. bueno, pero si viste que si repasamos la historia de la perfusión cerebral, de la reperfusión cerebral, cada vez era más sencillo seleccionar pacientes y cada vez se ampliaba más, empezando incluso con los trombolíticos, donde primero fueron 3 horas con unos criterios de exclusión o de selección que eran interminables, que tenías que tener un machete porque no te los acordabas todo ni de casualidad. Después se amplió la ventana, se disminuyeron los criterios de exclusión.
Y con la trombectomía mecánica va a pasar lo mismo. Yo creo que va a haber que darle tiempo a que aparezcan nuevos trials donde sea más simple la selección de pacientes y la ventana sea más extendida. Y Sí, una cosa es que se está siguiendo de atrás al corazón, si bien son células distintas, pero se está siguiendo de atrás la historia de la reperfusión miocárdica. Mari. Yo lo que me parecía, lo que me parece o lo que voy viendo de lo que vamos haciendo el ongoing de todo esto, ¿no? Es que la angio es la que me va mirando las colaterales, ¿no? Porque esa es la clave, me parece de lo que voy entendiendo esto, uno puede inferir un poco más ese parénquima afectado, ¿no? Pau, eso es lo que más o menos... En realidad el Tension, por ejemplo, es un estudio que no usa perfusión. Es un estudio que toma pacientes con infartos gigantes, enormes, y que los reperfunde igual, y son pacientes en los que se vio que no hay reperfusión, o sea, no hay transformación hemorrágica, y que a pesar de no cambiar la mortalidad, mejora muchísimo el ranking modificado. O sea, mejorar muchísimo es bajar de 5 de un paciente postrado a un paciente que deambula con ayuda o El baño solo, como decía Joy. que parece una tontería, pero en realidad es un montón. Claro, claro, claro. Yo creo que ni siquiera vamos a necesitar perfusión. Por eso dije que el corazón no hacen una perfusión miocárdica para ponerle o no un stent a la descendente anterior, digamos. No lo piensan mucho. Es un paciente con una arteria tapada, van y la destapan. Bueno, ojo, pero también es como vos también mencionaste en la charla, siempre está el monstruo de la transformación hemorrágica. Y por ahí, para sacarnos ese miedo de la cabeza o de tenerlo siempre presente, va a pasar un tiempo importante. Sí. Por eso es que, digamos que se hace mucho hincapié en los criterios de selección de los pacientes. ¿Por qué? Cada vez se van ampliando un poquito más, cada vez se van seleccionando más pacientes, pero el monstruo de la transformación hemorrágica sigue estando presente y dándonos vuelta, incluso a nosotros también. Sabiendo incluso que lo que reportan los trabajos de las hemorragias sintomáticas son muy poquitos. Son muy poquitos. Sí. Pero bueno. Bueno, les agradecemos a todos que hayan estado presentes. Le agradecemos a Paula, que es una gran compañera de trabajo diario, que cuando uno la llama siempre está presente, con su 1,50 m. Así que gracias, Pau, y nos seguiremos cruzando. Gracias, Pau. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse.